paz de Cristo, mis hermanas. Espero este tiempo sea de gran bendición tanto para ustedes como para mí. El Señor ha sido bueno al permitirme pues compartir un día más la palabra de Dios con ustedes, poder reflexionar juntas el día de hoy a través de su palabra, a través de pues nuestro manual de vida, a través de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermana Norma, muchas gracias por la invitación y gracias a Dios porque el día de hoy se puede conectar en esta transmisión. Pues espero que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros esta palabra, que el Señor nos desafíe y nos lleve a ser no solo oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Así que dispongamos nuestro corazón, tomemos un tiempo para detener o pausar nuestra rutina y dejar que Dios sea el que hable a nuestras vidas. Bendigo la vida de mi hermana Elvira Borgueño, de mi hermana Ana Aguas, de mi hermana Malena y de cada una de las que se están conectando esta tarde, incluso que lo van a ver en otra ocasión. Dios les bendiga y vamos a comenzar elevando una adoración al Señor, una oración de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho estos 14 días de este nuevo año y por lo que el Señor va a seguir haciendo. Y es por eso que les invito que ahí tomen este tiempo para adorar al Señor. Amado Rey, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que se conectan esta tarde, Señor, para ser nutridas por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en estos pocos días de este nuevo año. Gracias por tus misericordias y tus favores. Gracias por todo lo que hemos podido ver de parte tuya, Señor. Incluso lo que no podemos ver, pero sabemos que es tu favor el que se manifiesta, Señor. Es tu provisión la que llega y es tu misericordia, Señor, y tu amor extendiéndose para con nosotras día con día, Señor. Te ruego que tú tomes el control de mi vida para poder ser una portadora de tu palabra, Señor, y comunicarlo con mucho respeto delante tuyo, Señor, y con mucho temor y temblor, pero también deseando que sea de bendición, Señor, para cada una de mis hermanas y para mi vida también. En tus manos nos ponemos, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que conduzca cada minuto, Señor, de esta transmisión. Bendigo sus vidas, Señor, y bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Aquí saludo a mi tía Clara hasta Puerto Peñasco. Saludos a todas mis hermanas de la Segunda Iglesia y de este bello distrito de Mexicali. Incluso de otros distritos que nos acompañan en este grupo de mujeres virtuosas. Para las que no me conocen, mi nombre es Jael López y a Dios le ha placido tenerme el día de hoy aquí con ustedes. Voy a invitarlas, mis hermanas, a que reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardamos alistando nuestro atuendo en las mañanas? ¿Cuánto tiempo tardamos quizá los domingos, los días de fiesta? ¿Cuánto tiempo tardamos o invertimos en nuestro día para lucir hermosas? Yo a las que conozco siempre las veo y les digo, qué hermosa te ves. Y nos encanta recibir estos lindos elogios que requieren pues una inversión de tiempo, de esfuerzo, incluso de dinero, que requieren una inversión de parte nuestra para lucir pues hermosas. Dios nos creó hermosas, pero para que nuestra vestimenta siempre, nuestro atuendo siempre sea lo más coordinado posible, lo más limpio posible, lo más ad hoc o lo más exacto para la situación o el lugar donde voy a ir, a donde voy a estar. No me voy a ir en pijama a la iglesia, ni me voy a ir en zapatillas a hacer deporte. Cada cosa que hacemos requiere pues estar vestidas para la ocasión. Y pues buscamos en medida de lo posible el hacerlo lo mejor, en llevar los zapatos más cómodos para ejercitarme,
pero también ir lo más arreglada para adorar al Señor en el templo o para una boda o una fiesta. Pues uno busca siempre las formas para lucir lo mejor o estar lo mejor posible en el momento indicado. Y esto me recordaba la historia de Esther, de la reina Esther. Ella, voy a invitarlas a que comenten aquí si ustedes saben cuánto duró preparándose esta mujer para presentarse delante del rey. Ella tuvo que tomar baños especiales con aceites, con flores aromáticas, tuvo que prepararse para presentarse pues al rey. Así que no sé si alguien tenga la respuesta de cuánto duró la reina Esther preparándose. A ver, duró un año completo preparándose para llegar delante de la presencia del rey. Y bueno, nosotros no vamos a durar un año alistándonos, alistando nuestro mejor atuendo, pero siempre debemos de estar preparadas. Y les invito a que reflexionemos qué porcentaje de mi día invierto en esto, qué porcentaje invierto preparándome, pero también reflexionemos en cuánto tiempo duro preparándome espiritualmente o revistiéndome espiritualmente también. En la palabra del Señor encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cómo es que el Señor nos invita, o nos dice, nos sugiere, nos lleva a ver la importancia. Más que una sugerencia, es una orden. Pongan atención, tienen que vestirse no solamente del vestido físico, sino también tienen que vestirse espiritualmente. Y en el libro de Efesios vemos una analogía acerca de la vestimenta de los soldados romanos, y ellos tenían ciertas partes, así como nosotras como mujeres tenemos prendas básicas las cuales siempre debemos de vestir. Otras son accesorios como las bufandas, los relojes, pero hay prendas básicas que nunca nos deben de faltar. Y esas prendas básicas también existen de manera espiritual. Esas prendas que nunca nos deben de hacer falta, nunca debemos dejar en nuestra casa, sino que cada vez que nosotros nos preparamos, cada vez que nosotros salimos, cada vez que nosotros despertamos, así como cuando nos vamos a dormir, nos quitamos pues el saco, la bufanda, nos ponemos prendas especiales para dormir, así al despertar nos cambiamos. Así al despertar también debemos de ponernos esas partes espirituales, y es que son importantes traerlas puestas, traerlas con nosotros, ya que en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en esta analogía o metáfora nos muestra que debemos de vestirnos de esa armadura de Dios, ya que estamos en una guerra. Y aunque esa guerra no la vemos, esa guerra existe. Y si nosotros decimos, es que yo no estoy preparada, quiero decirles, mis hermanas, que nuestro enemigo con el cual estamos luchando día con día, a él no le interesa si nosotras estamos preparadas o no. Estamos al frente de la guerra, y el enemigo con el cual luchamos, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda, él siempre va a buscar la forma de matar, de destruir y de robar nuestra bendición, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros bienes, nuestra paz. Él siempre va a buscar cómo destruirnos, y es por eso que no debemos de dejar de lado en ningún segundo de nuestro día que esa guerra existe, por lo cual tenemos que estar muy bien preparadas y muy bien vestidas con este atuendo, que es el mejor atuendo, que es nuestro atuendo espiritual. Y no debemos de dejar de lado ninguna pieza
ningún artículo de esta vestimenta. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a la palabra y vemos que esta guerra la cual vivimos no es física, sino es espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las luchas que vivimos espiritualmente no es contra una persona, no es contra mi vecino, no es contra mi esposo, ni contra mi hijo. La guerra que vivimos no es contra mi compañera de trabajo, no es contra la esposa del pastor, ni contra la hermana de la iglesia. Son guerras espirituales las cuales estamos viviendo, y estas son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermana, estamos en guerra. Es un estado de alerta, el cual, así como cuando hay bombas, prende la bocina y suena y prenden las luces para decir emergencia. Estamos en una emergencia, vivimos en una emergencia espiritual. Por eso no podemos dejar de lado esa armadura espiritual. No la podemos dejar allá guardada como aquel vestido de gala que hace muchos años que no usamos, ni como aquel abrigo que nomás cuando hace frío lo sacamos. Esa arma la debemos de usar todos los días para estar protegidos contra todas esas huestes de maldad, contra todos esos gobernadores de tinieblas, contra todas aquellas potestades que están en el aire y que aunque no las vemos, resentimos su ataque, resentimos lo que el enemigo quiera darnos si no estamos preparadas. Por lo cual tenemos que estar preparadas. Voy a invitarles, mis hermanas, que pongan ahí cuáles son o cuáles creen que pueden ser las partes que componen esta armadura, en lo que les digo el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse, fortaleceos. El Señor nos dice que debemos de estar fortalecidos en Él. Aun cuando estemos viviendo una guerra, aun cuando esta guerra sea constante, debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras habilidades ni por nuestros pensamientos, sino en el poder que viene de parte del Señor, el cual gana la batalla, el cual fortalece nuestra vida, el cual fortalece incluso nuestra armadura, para que aun cuando el enemigo la quiera desgastar, el Señor la vaya renovando. Y por eso la palabra de Dios dice: revestíos, vístanse cada día, vístanse una vez más. Y vamos a ver cuáles son las partes que componen esta armadura espiritual, en la cual nos debemos de estar fortaleciendo en el Señor día con día. Y dice así: la primera es la que está en el versículo 14. Nosotros debemos de vestir esta armadura para entonces estar firmes en el Señor. Y el versículo 14 nos dice: estad pues firmes. Está confirmando: ested firmes, listas y preparadas. No se alcanza a ver, pero listas, como un soldado, como una soldada del Señor. Amén, mi hermana Norma, muchas gracias. El primero es el cinturón. El primero es, aquí dice en la versión de la Reina Valera: ceñíos vuestros lomos con la verdad. El ceñíos refiere que debemos de traer algo puesto en nuestros lomos, nuestra cintura, que nos amarre muy bien, que nos mantenga ahora sí que compactos, que no haya nada que se mueva. Y el primero es el cinturón. Este cinturón nos debe de acompañar siempre, para que nada en nuestra vida se mueva.
esa verdad viene de parte del Señor y viene a nuestras vidas por parte de Él primeramente. Y me gustaría comentar cómo es que nuestras armas, tanto el cinturón como las demás que vamos a estar comentando, son armas que vienen de parte del Señor. Segunda de Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, así como nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas deben de estar en nuestras vidas, ya que Dios no nos envió desnudos. Así como no podemos salir desnudas a la calle, así no estamos desnudas. Y la primera es el cinturón de la verdad. La palabra del Señor en 1 Pedro 1:3 nos dice, por tanto, ceñíos vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es que el Señor se manifiesta en nuestras vidas cuando le conocemos. Y conocemos a través de su palabra la verdad que viene con ella. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿cuántas de aquí hemos creído en Él? Esta palabra también es para usted y para mí, mis hermanas, que decimos creer en Jesús. Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este texto, en estos dos versículos, del 31 y del 32 de Juan 8, nos muestra una verdad muy grande. Aquellos que creemos en Jesús debemos ser no solo cristianos, no solo creer en Él, porque desafortunadamente hasta los demonios creen la sangre de Cristo. Hasta los demonios creen. Y muchas personas dicen creer en Dios. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios e incluso amo a Dios. Pero aquí dice que debemos de ser sus verdaderas discípulas. Y un verdadero discípulo del Señor debe de conocer la verdad. Y esa verdad la encontramos en su palabra. Conocer la verdad que viene a través de Él, ya que su verdad nos da libertad a nosotros. Libertad del pecado, libertad de las cadenas que antes nos oprimían, que antes nos tenían cautivos, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestras acciones, pues todo lo que trae consigo el pecado que nos mantiene cautivos. La palabra, la verdad nos da esa libertad. Y entonces, a nosotros conocer de esa verdad de Dios, nuestros pensamientos deben de ser conforme a su verdad, conforme a la libertad que Él trae a nosotros. Porque si nosotros dejamos que nuestros pensamientos se guíen a como antes lo hacíamos, o que nuestros pensamientos no se guíen por la libertad que trae el Señor, entonces somos blancos fáciles del enemigo. Nosotros debemos de estar convencidos en que la verdad de la palabra del Señor es verdad en nuestras vidas también. No solo como algo que decimos creer, sino como algo que realmente creemos. Que algo que se manifiesta en nuestras vidas. Y la única forma de nosotros salir victoriosas de esta guerra que vivimos espiritual es tomar esa decisión de nosotros llevar nuestros pensamientos a la verdad del Señor, nuestro corazón a la verdad del Señor. La única forma en la que nosotros podemos
saber si nosotros realmente somos sus discípulos, sus verdaderos discípulos, es analizando nuestra vida. ¿Qué para mí es verdad? ¿Lo que me dicen los medios? ¿Lo que me dice el gobierno que es verdad? Esta parte bueno, ahora yo puedo ser un gato y para ellos es una verdad. Y yo quiero ser un bebé, quiero ser un caballo, no sé, estoy exagerando con la intención de mostrar cómo hay tantos pensamientos que suelen verse como reales porque la sociedad dice que son verdad. Sí, es que eso es permitido, ya no, mientras no hagas daño a nadie, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y es un pensamiento que para ellos es verdad. Pero cómo nuestra vida se está conduciendo, por lo que el mundo me dice que es verdad o por lo que la palabra de Dios me dice que es verdad, por lo que Dios me dice que es verdad. Nosotros debemos de estar analizando nuestras acciones. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es verdad, que es cierto? Y no solamente acerca de lo que yo creo, sino lo que yo hablo. Cómo nuestra boca debe de hablar palabra de verdad para no darle lugar al diablo, para no darle lugar o armas en contra nuestra. Nuestra forma de hablar debe de ser una forma honesta delante de Dios porque Él nos escucha y delante de los hombres. En los 10 mandamientos lo tenemos muy claro. El 9º mandamiento es: no hablarás falso testimonio, no dirás mentiras, no mentirás. En Éxodo nos dice cómo nuestra boca debe de hablar verdad, porque la mentira es encontrada delante del Señor como una falta a un mandamiento muy claro que nos dice que no debemos de mentir ni dar falso testimonio, en otras palabras. Así que nuestra forma de hablar también es una pieza de nuestra armadura espiritual. ¿Cómo es que esta armadura debe de estar guiándonos para que nosotros hablemos verdad en todo tiempo? Proverbios 8:7 nos dice: porque mi boca hablará verdad, la maldad es una abominación para mis labios. ¿Cómo es que Proverbios 12:19-22 dice: el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante? ¿Cómo es entonces que la verdad es un cinto, el cual me mantiene bien ceñida? Nada se va a mover de su lugar si nosotros hablamos con palabra de verdad, ya que esto es una ordenanza de parte de Dios. Nuestra segunda parte de nuestra armadura, la siguiente pieza que también nos tenemos que poner muy bien, es la coraza de la justicia. Y esta parte abarca nuestro pecho y nuestra espalda. Es muy interesante ver cómo es que la palabra de Dios tiene todos los detalles a la hora de hacer esta analogía, cómo es que la justicia abarca nuestro corazón también y nos debe de rodear, porque es algo que debe estar presente todo el tiempo. La justicia que proviene de parte del Señor. Isaías 52:17, pues de justicia se vistió como una coraza y como yelmo de salvación en su cabeza. Esta es una parte en el pueblo de Israel, como Jehová se viste de esa coraza de justicia y como ese yelmo de salvación. Y cómo es que Dios nos muestra que la justicia permanece para siempre. Como Dios es un Dios justo, que aún nosotros pecando y siendo pecadores, no solamente borra nuestra cuenta, sino que hubo que pagar el precio. Gloria a Dios por la vida de Jesucristo, el cual Dios envió como ese pago para nosotros pasar a ser encontrados culpables y lejanos a Dios. Como Él pagó nuestra cuenta, saldó nuestra cuenta
para encontrarnos ahora, ser encontrados ahora justos delante del Señor por su gracia y por su misericordia, porque ninguno de nosotros lo merecíamos. Pero como Dios nos muestra su justicia, su amor, pero también su justicia, porque Él es santo, santo y santo. Su justicia se manifiesta también a través de la santidad. Como nosotros debemos de buscar ser justos, así como el Señor lo fue, así como el Señor es justo. Y esta parte de tener una vida justa, cada uno de nosotros como cristianas, como mujeres virtuosas cristianas y soldadas, ahorita lo vimos como soldadas de Cristo, al traer esta armadura, nosotros debemos de guiarnos por esa justicia, la manera de vivir en una vida en santidad. Porque si decimos servir al Señor, si decimos ser esas discípulas del Señor, nosotros debemos de caminar en santidad. Porque la santidad es la mejor forma en la que mostramos que servimos a un Dios justo. Esa santidad debe de llevarnos a llegar hasta la estatura del varón perfecto. Nosotros ser así como lo fue Jesús. Así como Jesús, ser un varón justo, así nosotras ser mujeres justas delante del Señor. En el mismo libro de Efesios, que es un libro que nos enseña cómo ser verdaderas cristianas, en el capítulo 4 nos dicen varios versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados. También nos dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que anduvieron en la vanidad de su mente. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra pasada manera de vivir debe de quedar atrás, mis hermanas. Nosotros debemos de ponernos esta pieza de nuestra armadura, que es la justicia, y practicar la justicia y ser justos. Y para poder ser justos debemos de ser santos, puesto que nosotros necesitamos reflejar al Señor. En el capítulo 5, versículo 9 de Efesios dice, porque del fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por lo cual entonces nosotros debemos de vivir una vida justa, así como nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte cubre pues nuestro corazón, porque nuestro corazón debe de actuar con justicia. ¿Y cómo puedo actuar con justicia? Buscando al Señor justo. ¿Cómo puedo practicar la santidad? Buscando la justicia de Dios. Y esto abre puerta a lo que es el siguiente, uno de las siguientes partes de esta armadura. Pero antes me gustaría hablarles, conforme va avanzando el capítulo, acerca del calzado del Evangelio. Debemos de estar nosotros bien calzadas del Evangelio de Cristo. En la guerra existe una historia de la cual deriva la palabra el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es una parte del cuerpo, del pie, en la cual el calzado que llevaban no cubría el talón. Entonces era la única parte del soldado que estaba descubierta. Y cuando se dieron cuenta, ahí era donde le atacaban para pues derrotar al soldado. Pero nuestro calzado debe ser un calzado completo. Un calzado que cubra nuestros pies. El Evangelio del Señor cubra nuestra vida. Y debe de estar siempre listo y puesto para poder nosotros ir. Y el calzado del Evangelio representa el nosotros estar siempre listas para compartir su palabra. No debemos de descuidar ni una sola parte.
así como el pie debe estar totalmente cubierto para que no nos den en el talón de Aquiles, así debemos de cubrir a todas las personas posibles. El Evangelio de la paz es algo que debemos de anunciar a toda persona. No importa que sea mi familiar o no, no importa que sea un adulto mayor, un jovencito, un adolescente, a todos los debe de cubrir. No importa que sea un conocido o un desconocido, a todos los debe de cubrir. No importa que sea una persona de la calle o un profesionista, a todos los debe de cubrir. Debemos de nosotros ser anunciadoras del Evangelio de la paz. Debemos de estar siempre listas para la acción. Eso representa el apresto del Evangelio, el estar siempre listas para accionar, siempre listas con la palabra para dar. El calzado del Evangelio, como nos lo muestra en la palabra de Dios, dice el apresto del Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y nosotros debemos de proclamar aquel que nos ha traído paz. Aquel el cual ha pagado el alto precio de nuestra paz. El Evangelio es esa buena noticia que debemos de anunciar, que Dios, aun siendo nosotros pecadores, Dios envió a alguien para reconciliarnos con Él. Al nosotros pecar, fuimos vistos, rechazados, porque el pecado es algo que el Señor no puede tener cerca. Mas su misericordia se extendió al mandar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y reconciliarnos, volvernos a dar esa paz y esa comunión entre Dios y el hombre. Y nosotros debemos de buscar, mis hermanas, con esa arma bien puesta, con esa armadura bien puesta, que es bien calzados nuestros zapatos del Evangelio, al nosotros estar siempre preparados para poder reconciliar a otros. En 2 Corintios 5:20 nos dice así, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese calzado del Evangelio debemos de proclamarlo, pero también debemos de estar muy seguras que ese Evangelio y esa salvación está en nuestras vidas, que nada las haga desanimarse, mis hermanas, de que el Señor ya las alcanzó, de que su Evangelio fue lo suficiente, de que el Evangelio de Cristo es lo suficiente y lo que necesitamos para nosotros ser salvas, y que la salvación que le dio a usted, mi hermana, permanece, y que la salvación que le dio a usted tiene un propósito para nosotros reconciliar a otros con Cristo. Así que también nos dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es a través de Jesucristo que usted y yo somos encontrados justos, como lo veíamos en la parte anterior de esta armadura. Pero como este calzado está para nosotros, para protegernos a nosotros, pero también para llevar a otros el Evangelio de la paz. No importa quiénes sean, a toda persona y hasta lo último de la tierra. Nosotros como cristianos debemos de encontrar y enraizar nuestra fe en que su Evangelio, en que su enviado, Jesucristo, Él fue el que nos reconcilió con Dios. ¿Cómo es que nosotros tenemos para nosotros este Evangelio de la paz? Pero también podemos proclamar con otros de su Evangelio. Tenemos también el escudo de la fe, mis hermanas. Es muy importante hacer uso de este escudo, ya que es el que nos protege de los dardos del enemigo, los cuales se lanza incluso hasta con fuego.
las cuales el enemigo lanza a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, que lanza nuestras vidas quizá como un desánimo, quizá como un miedo, quizá como una depresión, como un menguar en nuestra fe, que el enemigo lanza para desanimarnos, para plantar raíces de amargura, de odio, las cuales el enemigo lanza incluso para sentirnos o ser orgullosos, para ser codiciosos, que el enemigo lanza tantos dardos para de una u otra manera buscar hacernos caer. El enemigo está como león rugiente, les decía ahorita, buscando a quien devorar, pero el enemigo está también como un estratega viendo cómo hacernos caer. El enemigo no solamente anda ahí viendo a quién picarle las costillas, sino que nos observa para ver cuál es ese punto débil. Ahorita decíamos el talón de Aquiles, y lanza los dardos para vernos caer, para destruirnos, para matarnos, y esos los lanza para herir nuestra fe, los lanza para desanimarnos, esos pensamientos malignos que nos quieren llevar quizá a pecar en contra de otros o en contra de Dios, esa amargura, esa ira, esos rencores que de repente damos lugar al diablo para que se claven en nuestro corazón, esas raíces de amargura o esos enojos que dejamos que se claven como ira en nuestro corazón, por esos desacuerdos que podemos llegar a tener entre nuestros hermanos en Cristo, entre nuestra familia, en las cuales le damos lugar al diablo y se plantan en nuestra mente y en nuestro corazón para destruir nuestra familia y destruir nuestra vida espiritual. Por lo cual debemos de hacer uso del escudo de la fe, que es por medio del Señor. Nuestra fe debe estar bien firme en el Señor. Nuestra fe debe establecerse en Jesucristo, el cual ya pagó el precio de nuestras enfermedades, porque también los dardos que el enemigo lanza a nuestras vidas son enfermedades, para hacernos incluso carencias. Ay, ¿cómo es posible que no tenga el carro del año que yo quería? ¿Cómo es posible que no tenga incluso que comer el día de hoy si yo soy una hija de Dios? ¿Cómo es posible que haya perdido mi trabajo? ¿Cómo es posible que esté enferma, que esté pasando esta dificultad? ¿Cómo es posible? Y entonces el enemigo lanza ese dardo para sembrar nuestra duda y hacernos tambalear en nuestra fe. Y es importante reconocer que a veces nuestra fe tambalea y que tenemos esa estricta necesidad de estar creciendo en fe, así como aquel hombre en el cual fue y se acercó a Jesús. Él creyó en Jesús y le dijo: sana Señor, trae sanidad. Ah, ¿tienes fe?, le preguntó el Señor. Y le dice: sí, pero ayúdame a tener más fe. Nosotros debemos de venir al Señor todos los días y decirle: Señor, tengo fe en ti, pero ayúdame a tener más fe, para que en medio del proceso, de la dificultad, del problema, en medio de esta crisis, Señor, yo pueda seguir teniéndote a ti como mi roca, para que nada me mueva, para que mi fe, en vez de menguar, se fortalezca, porque necesitamos esa parte de nuestra armadura. Podemos nosotros estar seguros de nuestra salvación, podemos nosotros estar seguros del Evangelio, podemos nosotros estar seguras de la justicia de Dios, pero si no tenemos ese escudo, cuando venga esa flecha y llegue a nuestro corazón, podemos incluso llegar a morir. Por lo cual, mis hermanas, cada día debemos de pedirle al Señor: fortalece mi fe, para que nada me mueva, para que mi fe en ti, Señor, me proteja, para que mi fe en ti, Señor, me mantenga firme y que no entre y no le dé lugar al diablo, ni le dé lugar a la duda, ni le dé lugar a la amargura, ni le dé lugar al pecado, sino que pueda estar yo firme en ti, Señor, protegida por ti. Y es que
esa fe no debe de ser pequeñita, porque si tengo un escudo del tamaño de mi mano, pues nomás me puedo proteger ciertas partes. Pero si mi escudo es grande, si mi fe es grande, me protege más mi integridad física, emocional, espiritual, familiar. Debo de crecer en fe. No podemos tener una fe igual a la del año pasado. Este 2025, mi hermana, su fe debe de crecer. Y la única forma de crecer su fe es poniéndola en el Señor. Señor, haz crecer mi fe. Señor, permíteme seguir creciendo en fe. Y es que nosotros debemos de estar dispuestos a orar para que el Señor aumente mi fe, pero debemos de estar dispuestas a leer para ver todo lo que el Señor hizo y nosotros recobrar nuestra fe y decir, sí, Señor, tú hiciste esto, tú resucitaste a Lázaro, tú sanaste a la hija de Jairo, tú, Señor, diste libertad al gadareno, tú, Señor, hiciste esto, así como lo hiciste con ellos, lo puedes hacer en mi vida también. Y entonces a nosotros leer, fortalecemos nuestra fe, mis hermanas. No dejemos la lectura nomás para una vez a la semana, 2 veces a la semana. Debemos de estarnos alimentando de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Es a través de la lectura de su palabra y de la oración en que cada dardo que el enemigo lance lo podemos ahora sí que esquivar o poner el escudo y que ese dardo no llegue a mi corazón ni llegue a mi vida. Necesitamos nosotros invertir bien nuestro tiempo para fortalecer nuestra fe y entonces poder, como dice la palabra, apagar todos los dardos de fuego del maligno y que esos dardos no lleguen a tu vida, no debiliten tu fe, ni te hieran o te maten. Así que necesitamos nosotros buscar más del Señor, más de su fe, más de su palabra, más de oración, nuestro tiempo de oración, para que el enemigo no llegue a nuestros pensamientos, ni dejar fluir esos dardos, porque a veces puede que llegue uno, mis hermanas, o 2, puede que nos llegue o alguno de que, no sé, algún dardo se escape, pero si ese dardo llega a tu mente, no dejes fluir las ideas del enemigo. Si te estás dando cuenta que uno de esos dardos llegó a tu corazón o llegó a tu mente, necesitamos rendirnos al Señor. Señor, este pensamiento, quítalo, Señor. Esta amargura, quítala, Señor. Este odio, esta duda, quítalo, Señor. Y que el Señor vaya desenraizando de nuestro corazón y de nuestra mente todo aquello que vemos que el enemigo nos está dañando. Y prender esa alerta en nuestra vida. No debo de yo tener rencor en contra de mi hermana. No debo de yo sentir odio en contra de mi esposo. No debo de yo estar resentida en contra de mis hermanas. No debo de... Y entonces venir al Señor. Así que mis hermanas debemos de estar alertas. Porque si ese dardo llega, necesitamos curar esa herida lo más pronto posible. Porque seguimos en estado de guerra. Debemos de buscar también que sea el Señor el que proteja nuestra mente, nuestro corazón, ahorita lo veíamos, y estar firmes en que la duda no venga a debilitarnos, que nosotros debemos de buscar que nada nos separe del amor de Dios. En Romanos 8:39 nos dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia. ¿Qué es lo que nos está queriendo separar del Señor? No dejen que nada la separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Cualquiera que sea tu proceso, mi hermana, ven al Señor, ríndete al Señor, para que nada
te separe de su amor, para que sea el escudo de la fe la que nos mantenga firmes en Él. Y que podamos nosotros estar firmes en Él. Necesitamos del yelmo de la salvación, mis hermanas. El Señor ha traído la salvación a nuestras vidas. 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Nada nos debe de hacer volver atrás. Los pecados del ayer, mi vida pasada, no debemos de permitir que el enemigo nos quiera regresar. No demos pasos para atrás ni para agarrar impulso, dicen por ahí. Necesitamos agarrar este yelmo de la salvación, el cual se ponga en nuestra cabeza, el cual nos cubra nuestra mente, cubra nuestra cabeza, porque es por medio del Señor que hemos obtenido la salvación. Es a través de la resurrección de Jesucristo, es a través de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, en la que nosotros tenemos esa salvación. Él ya pagó el precio, mis hermanas. Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él ya nos ha salvado, Él ya ha empezado a fortalecer nuestra fe. Él ya nos ha llamado a ser quienes proclamemos de su noticia de paz, y Él también es el que nos da esa espada, porque no solamente es para cubrirnos, mis hermanas. La armadura del Señor sí protege mi cuerpo, mi vida, mi vida espiritual, pero también es para luchar. En esta guerra tenemos que tener con qué defendernos, y que es como su escudo, y con qué cubra nuestra vida espiritual, pero también con qué atacar, y es por medio de la palabra de Dios. Ahorita les decía la importancia de meditar en ella para fortalecer nuestra fe, para compartir de su salvación y compartir de la paz del Señor, pero también la palabra de Dios nos ayuda, porque es la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios la cual es inspirada por Dios y dada a los hombres como un libro, pero también la palabra de Dios es la que nos ayuda a interpretar este libro, esta Biblia que nosotros tenemos a nuestro alcance. Es por medio de su Espíritu que tenemos entonces esa palabra en nuestros corazones, para saber cómo aplicarla en nuestra vida, e incluso cómo resistir ante las acechanzas y mentiras del diablo, porque así como Jesús fue tentado y que el enemigo usó la palabra, fue por medio de la palabra que Jesús derrotó al enemigo al resistir a esas tentaciones. Y es que es a través de la palabra de Dios que nosotros somos santificados en su verdad. Nosotros somos santificados en la palabra de Dios, como nos dice en Juan 17. Y cómo es que nosotros debemos de usar bien esta espada. Porque la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la palabra que nosotros nos fortalecemos en fe. Es a través de la palabra que nosotros entendemos y compartimos este evangelio de la paz. Es a través de la palabra que nosotros encontramos su justicia y su santidad. Es a través de la palabra que nosotros podemos derrotar al enemigo. Y es a través de su palabra que nosotros nos podemos fortalecer espiritualmente con esta armadura, la cual cubra desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, para poder
cumplir su voluntad, para poder cumplir nuestro trabajo en esta tierra, mis hermanas. Nosotros no vamos a estar derrotadas porque conocemos a su palabra, porque conocemos al Señor, porque nos permanecemos cerca de Él, porque necesitamos nosotros aplicar esto en nuestras vidas. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo. No dejemos de orar, mis hermanas, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estar orando unas por otras, mis hermanas. Es importante que oremos unas por otras. Es parte de nuestra tarea dentro de esta guerra. ¿Para qué? Para que a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, para que hable con denuedo, ya no como un embajador en cadenas, sino hablar con libertad. Dice aquí Pablo, porque soy un embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como he de hablar, como debo de hablar, porque él estaba quizá en ese momento encadenado, pero hablaba la palabra con denuedo. Nosotros debemos de tener esta armadura bien puesta para bendición propia, pero también para bendecir a otros. Mis hermanas, deseo que el Señor las lleve a un crecimiento, nos lleve, me lleve y cada una de nosotros a estar en alerta, este crecimiento espiritual en el cual siempre estemos preparadas para que cuando venga el enemigo a querer hacer guerra a nuestras vidas, ninguna de nosotras caiga, sino que podamos salir victoriosas en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Rey, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das todo lo que necesitamos física y espiritualmente también. Llévanos, Señor, a vestirnos con nuestro mejor atuendo, este atuendo que nunca nos debe de faltar, a estar siempre listas, Señor, para recibir e ir de victoria en victoria, Señor, pero necesitamos estar listas, Señor, necesitamos acercarnos más a ti, necesitamos más de tu palabra y más de tu presencia, necesitamos, Señor, más de ti. Llévanos, Señor, a buscarte y encontrarte, Señor, que cada una de mis hermanas podamos tener esta hambre para buscar de tu palabra, para poder, Señor, rendir nuestro tiempo, para poder así invertir nuestro tiempo bien, así como cada día nos arreglamos y nos vestimos, cada día podamos nosotros prepararnos espiritualmente para que nada, ninguna arma que el enemigo quiera levantar nos destruya, para que ningún dardo que quiera lanzar a nuestra vida o a nuestra familia o a nuestros hijos espirituales lleguen, sino que podamos resistir al diablo, para que podamos nosotros salir victoriosos, Señor, para que podamos tener, Señor, bien puesta en nuestra armadura, que no dejemos ningún espacio hueco, Señor, que no dejemos ningún espacio como el talón de Aquiles, Señor, sino que podamos estar vestidas con nuestro mejor atuendo espiritual, la cual nos lleve, Señor, a crecer y nos lleve, Señor, a vencer toda artimaña del enemigo y toda guerra, Señor, que estemos enfrentando día con día. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, y bendigo este tiempo para que podamos nosotros buscarte y encontrarte, para que podamos seguir reflexionando en tu palabra y que cada vez que nos reunamos virtualmente en este grupo, Señor, de mujeres virtuosas, podamos ser edificadas aún más en ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra y llévanos a ser hacedores de ella día con día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, deseo que el Señor bendiga sus vidas. Aquí pude estar leyendo a algunas de ustedes, a mis hermanas que no conocía, me pareció ver que mi hermana está pidiendo oración por el hijo del hermano Humberto Moncayo, y vamos a también tomar este tiempo para orar por él. Señor Jesús,
En tus manos ponemos al hijo de nuestro hermano Humberto Moncayo, Señor. Seas tú tomando el control de su vida, seas tú trayendo, Señor, sanidad a su cuerpo, seas tú haciendo una obra poderosa, Señor. Seas tú, Señor, tomando el control de su vida, Señor, y que tu misericordia se extiendas también para con él, Señor. Haz un milagro en su vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas, de la hermana Angélica, de mi hermana Norma, de mi hermana Tere, de cada una de mis hermanas. Un abrazo, mi deseo es que Dios les bendiga y muchas gracias a Dios por este tiempo. Dios les bendiga.